podemos venir delante de Él, porque Cristo nos limpió, y a los que estén dispuestos a que los limpien, nos va a limpiar. Quisiera que me acompañaran en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, por favor. Vamos a hablar acerca de un rey de Judá. Dice el capítulo 24 en el versículo 1: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días, todos juntos hermanos, todos los días de Joiada el sacerdote. Ahí en su lugar inclinemos nuestro rostro, vamos a orar al Señor para que nos dé gracia y nos dé la sabiduría para entender estas palabras que vienen de lo más alto. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre bendito, queremos pedirte que hoy nos enseñes tú. Padre, queremos que tú seas nuestra lámpara, queremos que tú seas quien nos dirija en estos caminos, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haznos entender tu palabra y corrige nuestras actitudes, Señor, para que nosotros podamos ver algún día tu rostro allá en el cielo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 24, verso 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia. De acuerdo a las definiciones del nombre de Sibia, en hebreo significa sierva, gama, gacela. Y el carácter de ese nombre es espíritu sensitivo. También puede significar belleza. Alguien que busca la verdad, espiritual, con un carácter idealista, espiritual, claro. Esa era su madre. Y podemos ver que su madre, de acuerdo a lo que Joás era un muchacho que sobrevivió. Atalía era la reina después de que muere Ocosías. Ocosías era hijo en este caso venían del reinado de Acab. Muere Ocosías y Atalía, su madre, usurpa el trono. Atalía, su esposo, era Joram de Judá. Entonces podemos ver que Atalía pues prácticamente era hija de Jezabel. Y el matrimonio que tuvo entre Joram y Atalía, padres de Ocosías, abuelos de Joás, dice que fue un trato político. Andaban en ciertas disputas con algunos pueblos y de alguna manera fue unión política para traer paz, entre comillas. Atalía, viniendo de la descendencia de Jezabel, quien era hija del rey de Tiro, si no mal recuerdo, una ciudad pagana, y vemos cómo se empiezan a mezclar el linaje del pueblo de Dios, se empieza a mezclar. Obviamente Atalía, al venir descendiente de Jezabel, pues tuvo mucha influencia sobre Joram y tuvo mucha influencia sobre Ocosías, ya que era madre de Ocosías y Ocosías era padre de Joás. Para no hacerlo tan largo, Atalía usurpa el trono. Después de que Ocosías muere, manda matar a toda la realeza y ella usurpa el trono. Pero tenemos a una mujer, la esposa de Joiada. La esposa de Joiada se llamaba, si quieren podemos checarlo nosotros, en Segunda de Reyes 12. Vamos a ir checando la historia, vamos a ir checando de qué está hablando la escritura para que podamos entender de qué vamos a hablar hoy. Segunda de Reyes, capítulo 11, en el verso 11. Ahí vamos a hablar de Atalía. En el capítulo 11, verso 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, hablando de Ocosías, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Vemos a Josaba. Josaba en este caso ocupa un papel de redentora. Ahorita en breve les voy a explicar por qué redentora.
¿Y por qué Atalías de alguien que prácticamente estaba destruyendo el linaje de Dios? Un linaje de Dios. Veamos estas características. Esta mujer tenía celo de Dios. Era esposa del sacerdote Joiada. Y si leemos en el contexto, dice la escritura que Joás anduvo en lo bueno, en lo recto, delante de los ojos de Dios, siempre y cuando que estuvo Joiada con vida. Eso nos está hablando de ciertas actitudes que tenía entonces Joás. Joás era un hipócrita, Joás era un idólatra. Joás se apartó y terminó matando a los profetas. Claro. Y esa actitud la podemos tener cualquiera de nosotros. Qué bueno que aún nuestros padres nos enseñen a buscar a Dios. La pregunta es, después de que partan nuestros padres, ¿vamos a seguirle buscando? Digo, porque tenía un tutor que se llamaba Joiada. Y ese le mostró el camino que era correcto. El sacerdote Joiada era aquí lo muestra como el padre de Zacarías, el cual es mencionado en el libro de Mateo como alguien que murió entre el templo y el altar. Zacarías, hijo de Berequías. Y podemos ver que en eso culminó el reinado de Joás. Regresemos otra vez a Segunda de Crónicas, por favor. En el capítulo 24, versículo 2 dice: E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. De ahí nos brincamos al verso 17 y dice: Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Tenemos a un hipócrita gobernando, en este caso la ciudad de Judá, en el cual mientras vivió el sacerdote que le exhortaba, le instruía, le decía: no hagas esto, tienes que hacer lo correcto, cuando te presentes delante de Dios, hazlo de esta forma, y él lo hacía. De hecho, a través de Joás hubieron muchas reparaciones en el templo de Salomón. Gracias a Joás, él en cierto momento tuvo celo y se empieza a recolectar el dinero, se le da a los levitas entorpecen la obra en esa área, de acuerdo a lo que nos enseña Segunda de Reyes, y después se los entregan a los carpinteros y a los albañiles y dicen que a ellos no les pedían cuenta porque sabían que ellos iban a actuar fielmente. No que los levitas estaban robando, simplemente ellos tenían otra ocupación. Y no puedes hacer una cosa que te es demandado y buscar hacer la posición de otra persona. ¿A qué voy? De que ellos tenían una función los levitas. Como levitas tenían que encender las lámparas, tenían que preparar la mesa del sacrificio, tenían que acercarse, en este caso el sumo sacerdote, limpiarse para poder ofrecer el holocausto para el pueblo. Esa era la función. Entonces vemos a un Joás que tenía celo por la casa de Dios, pero solamente era mientras alguien lo estaba cuidando, mientras alguien lo exhortaba, mientras alguien lo vigilaba. Después tristemente Joás se perdió. Ahí en el capítulo 24, en el versículo 18: Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Querido amigo que estás aquí presente, querido hermano que estás aquí presente, si tú quebrantas los mandamientos de Dios, no te va a venir bien, te va a ir muy mal. Sí, a lo que voy es de que no vas a tener un buen final, vas a terminar mal. La exhortación aquí es: obedece a Dios, obedécelo. Eclesiastés 12, por favor. Vemos a Salomón. Salomón es el vivo ejemplo de la sabiduría, de cómo Dios fue bueno con él, le dio entendimiento, pero al no haber guardado los mandamientos de Dios, ¿qué creen que pasó? Se perdió. Cayó en idolatría, cayó en poligamia. Bueno, si lo tomamos del lado en que en ese tiempo la dispensación era diferente, ok,
pero su deleite era como que las mujeres. Tomó a la hija del faraón cuando les habían dicho que no se tenían que unir con otros pueblos. Era estatuto perpetuo. Significa que no había pretexto, no hay pretexto. Hoy en este tiempo significa que jovencita cristiana, muchacho cristiano, señor, padre de familia o soltero que estás aquí presente, te está prohibiendo el Señor que te cases con alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Porque va a inclinar tu corazón, porque te va a desviar, porque te va a llevar a hacer lo malo. Dice en el capítulo 12, en el versículo 12: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. ¿De qué, hermanos? Del hombre. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo más importante según lo que dice la Biblia? Dice: guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Algo que no hizo el rey Joás. Regresemos por favor, capítulo 24, versículo 20 de Segunda de Crónicas, 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Cuántas veces hemos recibido la instrucción de Dios, hermanos? Muchísimas veces. ¿Qué nos es bueno hacer? Tenemos una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo. La Biblia habla de pequeños y grandes mandamientos. El Señor Jesús dijo que todo aquel que guardare cualquiera de estos pequeños mandamientos y así enseñare a los hombres, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que quebrantare cualquiera de estos pequeños mandamientos. Y dentro de esos pequeños mandamientos hay unos que son como que insignificantes. Hay unos que parecen que eso es del Antiguo Testamento. Eso ya pasó. Eso se lo dijeron a los judíos. Eso se lo dijeron a un grupo muy particular. No, querido hermano, querido amigo que estás aquí presente. Pablo le decía a Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para prepararte para que tú puedas hacer buenas obras. Lo que significa que si tomáramos esa versión, entonces díganme, ¿la carta a Tito solamente era para Tito? Pues yo no me llamo Tito, yo me llamo Miguel. No, ¿alguien se llama aquí Tito? Entonces significa que por eso la carta de Tito no es para ustedes. No, aquí dice la Escritura que toda palabra es inspirada por Dios y te va a llevar a que hagas lo que es correcto. Entonces, no nos confundamos. Atalía toma el trono, lo usurpa y le enseña de una mala forma a su hijo, porque vemos que antes de tomar ella el trono tenía a su hijo. Su hijo muere, esta mujer se enciende en furor y toma el trono. Está usurpando un lugar. Número 1, podemos ver aquí que el papel que tiene que llevar el hombre, ¿cuál es? ¿Ser cabeza de quién? De la mujer. Jezabel era cabeza de Acab, así como Atalías pareciera que cabeza de Joram. Entonces vemos cómo la mujer está usurpando, en este caso, un puesto que no le corresponde. Un puesto que no le corresponde, y vemos a Josaba que ella prácticamente esconde al último, en este caso al último de los hijos de los reyes, lo esconde y hace lo que es correcto, sujetándose ¿a quién? A la ley de Dios. Vemos el carácter de dos mujeres aquí, Josaba y Atalía, una queriendo usurpar papeles que no le corresponden y otro Josaba que quería hacer lo que es correcto. Toma al niño, lo esconde, obviamente era esposa del sacerdote Joiada. ¿Quién ministraba a la esposa? A ver, caballeros que están aquí presentes, ¿ustedes son sacerdotes de quién? De su casa. Entonces significa que ustedes tienen que llegar en la casa y no ponerse a discutir con la esposa, sino que enseñarle qué es lo correcto. ¿Sí me entienden? Y ustedes mujeres, ¿qué les enseña la Escritura? Ok, sujétense al hombre, a su marido, como a Cristo. No porque sea muy macho, porque tenga muchos músculos, no, como a Cristo. Porque si tu marido está infringiendo la ley en contra de Dios y a ti te quiere hacer partícipe, ¿qué debes de hacer, mujer? No, yo no, discúlpame, hazlo tú, pero yo no, a mí no me corresponde. Te tienes que sujetar, no. La Biblia dice que me sujete a ti, pero en Cristo.
pero tú no estás en Cristo, estás actuando de una forma muy equivocada. Entonces ahí tenemos la igualdad, para que no se piense, no es que se está predicando más contra la mujer que contra el hombre. No, hermano, simplemente cada quien debe de tomar su papel. Joiada era el sacerdote y obviamente ella instruía a Josaba. Entonces vemos cómo ahí hacen un bien y apartan a Joás, y él empieza a reinar a los 7 años. Y es importante que consideremos, hermanos, es importante, ¿qué carácter tenía Joás? Era una persona que recibía la exhortación, que hacía lo que era correcto, sentía celo, pero una vez que se quitó el que lo exhortaba, el que le decía no hagas eso por favor, mira la Biblia dice esto, la Biblia te enseña que debes de hacer aquello, mira aquí la Escritura dice esto, no es que yo pienso que es así. Bueno, tienes base bíblica, si no tienes base bíblica estás mal y no te va a ir bien, porque aquí dice que dice que volvamos al 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto en el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿Por qué quebrantamos los mandamientos cuando ya se nos dijo que tenemos que hacer? Es una realidad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a este no le fue muy bien. En el 21, por favor. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Mateo 23, 29, por favor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Viva el Rey, viva para siempre, por todos los siglos de los siglos, porque solamente Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Mateo 23, versículo 29. Fíjense qué actitud. ¿Qué actitud tenía Joás y los demás príncipes y los demás consiervos que llegaron juntamente? Aquel deja el consejo de Joiada, se aparta de él y le empieza a hacer caso al amigo perverso, le empieza a hacer caso al vecino perverso, le empieza a hacer caso a su familiar perverso, a su papá perverso, a su primo perverso, le empieza a hacer caso. Yo pienso que no es para tanto. Yo creo que no es para tanto. Díganme una cosa, no es para tanto. ¿Cuánto vale su alma? ¿Tendrá algún valor? Yo siento que no tiene valor. Porque la pelean mucho, ser inferior, Satanás, las pelean mucho. Si no tuviese valor para ellos, ¿por qué entonces Satanás peleaba el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo quiere de ti, y si tú no consideras que tu alma vale realmente algo para Dios, es más, ¿de quién son todas las almas? De Dios. Son de Él, le pertenecen a Él. Pero yo estoy en rebelión y no quiero hacer caso a lo que Él me dice, yo me estoy metiendo en muchos problemas. Porque considera tú, pequeños y grandes mandamientos. Es que son muy pequeños. Yo pienso que no es así. Considéralo. Pablo decía que muchas cosas le eran lícitas, pero no todas les convenían. Muchas cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Muchas cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguno de ellos. Ok, dice la Escritura que puedes tomar una copa de vino. Ok, ¿se lo dijeron a Timoteo? ¿Sí o no? Ok, hace muy bien para la digestión. Pero también el sal de uvas hace muy bien para la digestión. También el Alka-Seltzer y el Pepto-Bismol. En ese tiempo no habían ese tipo de medicamentos. Entonces, bueno, se echaban su copita de vino. Hoy no tienes excusa. Ok, no es malo, y realmente no creo que es de condenar. Alguien se tomó un vinito. No se condene. No, realmente no. Pero ¿realmente será lo que Dios quiere? ¿Será lo correcto? Porque entonces como que estabas medio afligido y tomaste tantito vino y ya te alegraste un poco. Ya te cambió de ánimo. ¿No se supone que deberías de ser feliz porque tu nombre está escrito en el libro de la vida? Y no andar buscando otro tipo de felicidades o pretextitos. ¿Ven cómo esos pequeños mandamientos más adelante te pueden torcer, te pueden desviar del camino? Entonces, dice la Escritura, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Recuérdenme por favor, ¿qué era un fariseo o qué significaba o qué simbolizaba un fariseo? ¿Alguien recuerda o alguien sabe? Un fariseo era un doctor de la ley. Era alguien que guardaba al pie de la letra los pequeños y grandes mandamientos. Pero ¿cuál era su actitud? Era hipócrita. Hipócrita. Porque, ¿qué decía? Mientras los veían,
demudaban su rostro para que vieran cómo ayunaban, se paraban en las esquinas de las plazas, de las calles, y hacían largas oraciones para que dijeran, qué piadoso es ese, igual que Joás. Mientras Joiada caminaba a la par, Joiada me está viendo, para que vea que yo sí soy un gran rey, para que vea que yo gobierno bien el pueblo, para que vean que yo también siento un celo santo. Entonces vemos el grave error que cometía Josías, porque prácticamente él tenía la misma actitud que estos fariseos de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Fíjense, empieza a narrar que edificaban los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Como diciendo, ese es el gran profeta, ese fue el gran vidente de Dios. Y hablaban mucho de eso. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de Joás, de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿En serio? Tenían la actitud que los llevó a hacer eso, eran hipócritas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. El hijo hace lo que ve hacer al padre. Es que si yo hubiera vivido en el tiempo, yo no me hubiera emborrachado. Mejor no digamos nada, hermanos, realmente. Nosotros apartados de Dios nada somos. Separados de mí nada podéis hacer. Palabras del Maestro. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. En pocas palabras, van a hacer lo mismo que hicieron sus padres, porque tienen la misma actitud. Son hipócritas, son falsos, dicen que aman a Dios, de boca lo honran, pero en su corazón está apartado de Él. Dios nos guarde de que en medio de nosotros haya un hipócrita que quiera jugarle al cristiano y que esté fingiendo y que delante de los demás se muestre muy piadoso y que delante de los demás digan, caray, como Miguel es muy espiritual, fíjate cómo ora, cómo estudia, fíjate, se le salen muchas palabras muy sabias, y que por dentro el corazón esté lleno de rapiña y de huesos secos. Lo dice la Escritura, y de hecho es una característica que está en el contexto acerca de los fariseos. Por tanto, he aquí en el 34, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Bueno, empezando por el maestro, a él lo crucificaron. Seguimos con Pedro, también a él lo crucificaron. A otros mataron, hablando de los apóstoles, los que fueron mártires. ¿No le dice el libro de Hebreos que algunos hasta con pieles de ovejas se los vestían? Prácticamente era una forma de tortura muy fea, muy horrible. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Se acuerdan de Pedro? De Juan, los llevaron ante el concilio y los azotaron. ¿Cómo salieron los apóstoles? Gozosos, porque habían recibido afrenta por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero prácticamente aquí les estaba profetizando lo que iban a hacer. ¿Se cumplió o no se cumplió? Ten cuidado, porque se va a cumplir también aquí si no cambias tu actitud. Dice aquí, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo. ¿Significa que entonces Caín era hipócrita? Sí. ¿Cómo se acercó? ¿Con qué actitud quiso agradar a Dios? Tengamos cuidado, porque está narrando desde Abel. De acuerdo a la Biblia, lo que dice Génesis 4 fue la primera ofrenda. No se menciona que Adán y Eva hayan levantado una ofrenda. Se entiende y podemos entender que como eran sus padres, ellos le debieron de haber enseñado eso. Se entiende eso. Pero ellos se acercan a una ofrenda. ¿Por qué Abel sí sabía cómo acercarse y por qué Caín no? Porque Abel no era hipócrita, él sí quería agradar. Y seguramente cuando el papá les estaba enseñando cómo hacer las cosas, él sí ponía atención. Y a lo mejor él no se andaba cuidando si lo veía papá. ¿Se acuerdan de Isaac, de Jacob, de José? ¿Se cuidaba del papá? No. Era el amor de su papá, por decirlo así, pero él andaba en lo recto. Él siempre hacía lo correcto. Pero ¿cómo eran sus hermanos? Hipócritas. Y aquí dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Aquí está Zacarías. Ok.
Es que el Antiguo Testamento dice que es hijo de Joiada. Yo creo que es un tema muy particular que quizás algún día podamos dejar en claro, para que no se piense que Cristo se equivocó o que Mateo se equivocó al haber escrito eso. Acuérdense que no a todos se les llamaba con el mismo nombre. El mismo Moisés lo llamaron con otro nombre, como a Jetro también los llamaban con otro nombre. Y muchas veces el abuelo, tanto el padre, se les daba el título de padres, y él, es como cuando yo le digo a mi nieto, hijo, es lo mismo. O sea, para que no nos confundamos y no salga por ahí, es que está hablando de otro Zacarías. No, no está hablando de otro Zacarías, es el mismo. Dice, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. Ok. ¿Cómo es que Jesucristo, se acuerdan cuando llegó a su tierra? ¿Qué decían? ¿No es ese el carpintero? ¿No es ese el hijo de María? ¿No sus hermanas están entre nosotros? ¿Sí se acuerdan que decía eso la Escritura? ¿Cómo es que si era el carpintero conocía todo eso? Cuando matan a Zacarías, ¿quién crees que estaba ahí? Él estaba viendo. ¿Y qué crees que vio? La actitud de Joás. Y vio la misma actitud en los fariseos. Y ve esa misma actitud en ti cuando andas de hipócrita. Es una realidad. Tengamos mucho cuidado porque Dios es omnipresente. Dice, de cierto os digo en el 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando de un castigo. Considero esto, hermanos. Joás tenía una actitud. Mientras se le corregía, mientras estaba la vara ahí atrás de él, él hizo lo que aparentemente estaba bien. De acuerdo al nombre de su madre, dice que su madre buscaba lo espiritual. ¿Por qué él no lo habrá hecho? Porque muchas veces nuestros hijos no quieren buscar lo espiritual. Quizás tú has hecho tu mejor papel, pero hay una actitud, la hipocresía. La hipocresía en el griego es Hipócrates. Hipócrates significa una máscara. En ese entonces así se les ponía, ese título se le daba a los actores. En ese tiempo hacían obras teatrales y ellos se ponían una máscara. Y quien hacía su mejor papel era quien se llevaba el mejor premio. Sí. Y muchas veces somos así. Es una realidad. Decimos ser algo, pero no lo hacemos. Cantamos alabanzas y aplaudimos muy fervorosamente, pero al final de cuentas nuestro corazón está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas, porque no hacemos lo que es correcto. Regresemos por favor a Segunda de Crónicas, hermanos. Capítulo 24, en el versículo 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. ¿Se acuerdan? Jesucristo dijo en la última parte que vimos ahorita, así sucederá con toda esta generación. ¿Qué? Jehová lo va a ver y te va a demandar lo que no estás haciendo bien. Querido hermano en Cristo que estás aquí presente, qué bueno es que Dios nos limpió. Busquemos la santidad y no nos cansemos de buscarla. Dios dice que habrá recompensas para cada uno de nosotros. Querido amigo que estás aquí, que todavía no has tomado una decisión, ten cuidado. Este era un rey. Y si nos vamos por favor, Segunda de Reyes, capítulo 11 de Segunda de Reyes, en el versículo 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey. ¿Qué le hicieron? Ungiéndole y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Ok, vamos a enfocarlo hacia nosotros. Dios dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Significa que Él nos ungió. Hablo de los que ya tomaron la decisión. Hablo de los que ya están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. De esos hablo. Fueron ungidos. Ten cuidado de que no te apartes. Porque aunque hayas sido ungido, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No es que salvo siempre salvo. Sí, salvo siempre salvo, pero cuando eres fiel.
Porque la Escritura dice que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. La palabra apostatar significa desertar, renunciar. El mundano no puede renunciar a algo que nunca ha estado. Entonces, de acuerdo a lo que dice, vayamos a Efesios 2:8, por favor, hermanos. Yo creo que es muy importante que consideremos qué nos trata de decir el Señor hoy, para que no nos confiemos y digamos, al fin que Dios ya me perdonó, al fin que Dios perdona y es mucho amor, al fin que Dios ya me ungió y no hay ningún problema, yo voy a entrar al cielo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, pero ¿a través de qué? Fíjense, ¿cuál es el canal para la salvación? La fe. Pero de repente renuncias de la fe, te apartas de la gracia, ¿pierdes la salvación? Sí, muchos dicen, no, es que nunca, ¿cómo van a haber perdido? Es que los que perdieron es que nunca fueron salvos. Es que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y esos que se perdieron, pues no eran escogidos. Sí fueron llamados, pero no eran escogidos. No, ahí dice muy claro. Pablo dice que algunos apostataron, o sea, se alejaron del camino de la fe, del canal de la fe, y obviamente no llegaron a la gracia, o se apartaron de la gracia, y como consecuencia dejaron de ser salvos. Entonces es muy importante. ¿Ya te ungió Dios? Cuida que guardes esos pequeños y grandes mandamientos. Se te acercó tu hermano a exhortarte, hermano, si tiene base bíblica, recíbeselo. Y si no, recibe el agravio. O sea, a final de cuentas, a lo mejor tú le tienes que instruir a él. Pero si yo salgo con mis conceptos muy particulares, y yo pienso que no es tan malo hacerle caso a los malos, a las malas conversaciones, a las malas amistades, yo me estoy metiendo en muchos problemas, porque entonces puede que yo sea un hipócrita y que digo que guardo el mandamiento de Dios y no lo estoy guardando. ¿Ok? Regresemos a 2 de Crónicas, capítulo 24. Dice en el capítulo 24, verso 23. A la vuelta del año subió contra el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Un ejército muy numeroso. Dice la Escritura que el demonio inmundo, cuando sale del hombre, anda por caminos desérticos. Si es así, ok. ¿Por qué salió el demonio? Porque alguien lo sacó. ¿Quién fue? Dios. El Espíritu Santo vino, hizo adecuaciones, y el Espíritu Santo corre, ahora sí que a patadas, saca al demonio, y el demonio dice que anda vagando en lugares desérticos, pero después dice que se acuerda y dice, regresaré a mi casa. Fíjense, la reclama como su casa, y después dice que cuando llega, la encuentra como adornada, limpia, pero está vacía. ¿Quién se fue entonces? El Espíritu Santo. Y dice que va, ¿y por cuántos va? Por 7 peores. Y veamos aquí cómo le fue a este. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca fuerza, ok, en el libro de Reyes, capítulo 12, nos enseña que fue Asael, y él iba tras de este rey, y todavía a este Joás se le ocurre saquear la casa de Dios, y sacó todo el botín, todo lo que habían metido los reyes, para dárselo, para que lo dejara en paz. Y dice aquí que cuando vinieron los ejércitos de Siria, había venido con poca gente. En pocas palabras, ni siquiera vino un gran ejército por él, eran pocos. Pero aquí dice quién lo entregó. Dice, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. En pocas palabras, estuvo con él, fue ungido, el Espíritu Santo lo tocó, el Espíritu Santo vino, hizo cambios, pero de repente él empezó a pecar, él empezó a ser hipócrita, él empezó a apartarse de lo recto, empezó a adorar ídolos, así como muchas veces muchos adoran la televisión, el celular, las modas, el muñeco de barro, el de piedra, el de bronce. Es una realidad.
a tu esposo, a tu novio, a tu amante. Muchas veces hay esos pecados de idolatría en nuestro corazón. Y cuando tú te inclinas a esos pecados, entonces el Espíritu Santo se va y envía un ejército ni siquiera muy numeroso, 7 demonios más. ¿Y cómo dice que es el estado postrer de aquella persona? Peor. Si antes era muy fornicario, terminó siendo homosexual. Si antes era muy borracho, ahora ya está mono, ya hasta ni cocaína tiene. Pues si antes no le alcanzaba para la cerveza, tenía que tomarse del alcohol de 95 grados, 96 grados, o la charantita de 10 pesos. ¿Cómo le va a alcanzar para una droga fina? No, mona, aguarrás. Porque su estado postrer va a ser peor. Yo me acuerdo que yo tenía una imprenta hace alrededor de 10 años, 12 años. Yo tuve una imprenta aquí en Chimalhuacán y me iba muy bien, yo ganaba buen dinero. Yo tenía 19, a punto de cumplir 20 años. Acababa de salir del reclusorio y mi tía me ayudó con el local y pues yo sé hacer serigrafía y todo tipo de impresiones. Entonces me iba bien, pero yo me sentaba ahí afuera del local y a beber. No tenía temor de Dios. Pero hubo un ejemplo que me quedó muy claro, que después fue mi misma vida, mi misma situación que yo viví. Mi tía vivía enfrente y al lado, el vecino de al lado, la vecina de al lado tenía un perro muy bonito, color blanco. Y yo siempre veía cómo el perro lo subían a garrotazos a la azotea, pero el perro era tan mañoso que de la azotea se brincaba para la calle y se iba. Y luego ya salían los hijos a buscar al perro y cuando lo encontraban lo llevaban otra vez y el perro se volvía a brincar. Es curioso porque después de un tiempo dejé de ver al perro. El perro ya andaba con otros perritos, ahí andaba, como una pequeña palomilla de perritos, ahí andaba. Y todavía lo veían, métete perro cochino, y lo metían, lo bañaban y lo volvían a subir y se volvía a brincar el perro. Así estuvieron. Y hasta que un día el perro llegó todo golpeado y todo sangrado. ¿Qué creen que pasó? Ya no le abrieron la puerta. Ya no. Ahí se quedaba, ya se dormía afuera. Ya no se quería ir de ahí el perro. El otro día, días después, ahora el perro ya no parecía perro. ¿Por qué? Porque otros perros jugaban con él a que él era la perra. Y ahí lo traían y el perro todo golpeado, todo flaco ya, pero ya no le abrieron la puerta. Una vez yo me acuerdo que había ido a comprar material allá en el centro y regresé y mi tía tenía un cibercafé. Vi al perro que estaba ahí tirado. Hermanos, lo que es su parte del perro, todo estaba deshecho y traía como que las tripitas saliéndoseles de ahí, de ahí de la parte del perro. Y yo lo vi y la verdad me dio mucha tristeza, porque ese perro antes lo metían y lo bañaban y le daban de comer y comía muy bien porque el perro era fino y estaba gordo. Pero ya después siguió de necio. Y yo creo que por eso el Señor Jesucristo nos compara como al perro que vuelve al vómito. Es una realidad. Ese perro murió, se murió en la calle. Ya nomás lo recibieron. En pocas palabras, si yo fuera veterinario, no era veterinario, pero yo lo veía, yo diría que ese perro estaba lleno de todo tipo de infecciones. Le entró sarna, le tenía todo lastimado ahí, en este caso en sus partecitas, todo sucio, todo mugroso, flaco, hambriento. Pero él tenía un hogar, él tenía un lugar en donde llegar, pero él era un perro necio. Y eso le pasó. Después eso me pasó a mí, a lo mejor no tan detalladamente como al perro, pero es una realidad. El único que me abrió la puerta fue Jesucristo. Pero yo tengo que tener cuidado, porque si yo me acerco a Él con hipocresía, a mí se me va a demandar la sangre desde Abel, el justo, hasta los mártires, yo creo, porque en ese tiempo todavía no habían mártires. Entonces, tengamos cuidado de cómo nos acercamos a Dios. Yo creo que no hay necesidad de alargarnos. Aquí el concepto era prácticamente es, número 1, Joás era un hipócrita. Joás era un idólatra, porque se rindió al final ante los cultos de los falsos dioses. Y Joás terminó matando a los profetas. Tú quizás estás a punto de ser ungido
o ya te ungieron. Ten mucho cuidado de que vayas a caer en estos 3 errores que cometió Joás. Tiene muchos más. La Biblia nos enseña que sus características eran muy, muy particulares. Pero a mí lo que me sorprende, solamente cuando había el chicote, cuando estaba el papá, la mamá, cuando estaba quien lo invitaba, yo paso por ti, no te preocupes, solamente así era como él se conducía recto. Pobre, no tenía ni fe personal, pobre de él, no tenía ni siquiera la necesidad personal de entender que necesitaba un Salvador. ¿Cómo estás tú hoy? Quizás todavía no te entregas a Cristo, hazlo, porque a final de cuentas, veamos qué dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, que tu historia no sea como la de aquel perro, que ya fuiste muchas veces necio, te has salido de casa, has hecho muchas cosas. Ten cuidado. ¿Cómo me impacta el testimonio de una jovencita que hablaba yo con ella por teléfono? Ella estuvo con nosotros la estuvimos, de alguna manera estuvo albergándose con nosotros, y le pregunté, oye, ¿cómo vas con tu embarazo? Me dice, no estaba embarazada. Ah, ¿a poco? Pero ¿qué cree? Ya volví a meter la pata y ahora sí ya estoy embarazada. O sea, ya le habían pasado una. Yo me acuerdo que el tiempo en que estuvo con nosotros habían posibilidades incluso de que tenía SIDA. Y estaba muy espantada y llegó, es que yo me junté con varios y uno de ellos tiene SIDA. Y estaba espantada la muchachita. Cuando salieron los resultados de que no tenía, ¿qué creen que empezó a hacer? Lo mismo, lo malo. Y de repente dijeron que estaba embarazada y que tengo 2 meses, y como que se le estaba formando una pancita, pero yo creo que es que comía bien. Cuando estaba allá en la calle nada más se drogaba. Entonces dice, yo no estoy embarazada. Y después resulta, pero ya metí la pata y ahora sí tengo 3 meses y ahora sí ya tengo mi pancita. Pero ¿sabe qué? Quiero abortarlo. O sea, no entiende, debería de tener la necesidad de buscar a Dios y ahora hasta quiere abortar. Y luego dice, es que ya me voy a ir a tal lado. ¿Y para qué te vas allá? Es que yo quiero cambiar. Pero no seamos así, toma la decisión hoy que puedes. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, 3:16. Casi que todos conocen este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, Dios mandó a su Hijo para que tú te salvaras. Si tú rechazas la oportunidad, pobre de ti, porque Jesucristo dijo que estaban expuestos ¿a qué? Al infierno. Entonces, considera en el 18, por favor, el que en él cree no es condenado. Si tú le crees, él te perdona. Obviamente no se refiere a es que yo creo que hay un Dios, no se refiere a eso. Se refiere a que crees en su palabra, crees en su testimonio, crees que él te puede limpiar, y como le crees le obedeces, y como le crees le alabas, por eso le honras, y por eso es el todo para ti, porque le crees. Pero el que no cree, todos juntos, hermanos, ya ha sido, no, fíjense, no dice que va a ser condenado, ya ha sido condenado. A ver, bíblicamente la fe, hablando bíblicamente, tiene mucho que ver con la credibilidad. En el griego es pistis, significa obediencia fiel. Significa que si tú dices que crees, que tú realmente tienes pistis, significa que le obedeces, significa que te mantienes santo, haces misericordia, haces esto, haces aquello. Ok, todo va en el paquete completo. Todo va en el paquete completo. Eso es creer. O te sujetas a papá y a mamá, porque honra a tu padre y a tu madre. Te sujetas a las autoridades, en este caso que ha puesto Dios en la tierra, o sea que andas con licencia, andas bien en orden, no tienes ningún problema. Si tienes una multa, te la hicieron por un error, ok, vas y la pagas. No tienes deudas, ok, hay deudas que adquiriste cuando estabas en el mundo, bueno, pues Dios te dé la gracia para que las pagues, pero no significa que por eso te vas a endeudar más. O sea, son dos cosas muy diferentes. ¿Sí se me entiende? Ok, ese es el que tiene el pistis. El que no tiene pistis ni se sujeta, ni hace caso, no le importa, ya que se calle, ya mejor que se vaya a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni lee la Biblia y mucho menos ora, porque pues como que si no cree, realmente va a orar por favor, hazme un milagro, ni le cree. Y muchas veces nada más lo hace por conveniencia, porque está en un problema muy grande. Dice en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en quién,
en San Judas, en la Guadalupana, en Buda, en la Santa Muerte. No tiene nada de santa, pero así le llaman. Hoy en día le llaman santo a lo que no es. Por eso decía, yo creo, el profeta Isaías, ¿no? Ay de aquel que le diga lo bueno malo y a lo malo bueno. Ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es su palabra. Acabas de escuchar la palabra de Dios, ya te llegó luz. Vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En pocas palabras, ¿qué me importa lo que dijo? No me interesa. Bueno, sí dicen que es la Biblia, pero lo escribieron los hombres. Sí, pero es que lo que pasa es que empiezan los pretextos. No, ese no tiene una buena actitud y ese ya ha sido condenado. En el 20, porque todo aquel que hace lo malo, o sea que yo no necesito decir, ay, es que yo aborrezco la luz. Simplemente con que yo haga lo malo, estoy dando testimonio de que aborrezco la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque le da miedo que lo vean, le da miedo confesar su pecado, le da miedo decir, es que me estuve con 5 hombres, es que me robé tal cantidad, es que asalté a mi propia madre. Cosas de ese tipo, o sea, les da vergüenza y no, ni siquiera se la tienen que decir al hombre, sino a Dios, pero hasta en eso. ¿Por qué creen que los ladrones roban de noche o en la oscuridad o se tienen que tapar? Hay algunos temerarios que ya lo hacen de día, bueno, pero ¿por qué creen? Porque no quieren ser vistos. ¿Por qué crees que cuando hablas atrás de tu hermano lo haces a escondidas? Ahí como que lo jalas para que, oye, ya te enteraste de esto. Es una realidad, hermanos, hay que tener mucho cuidado para que sus obras no sean reprendidas, obviamente. Pues si lo hace en público, no faltará el valeroso, temeroso de Dios. Guarda tu boca, mejor ya deja de andar murmurando y arrepiéntete. Por eso no quiere ser reprendido. Mas el que practica la verdad, en el 21, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad no tiene ningún problema, que lo critiquen, que le digan lo que sea, no le da vergüenza decir que ama a Dios. Él va a Dios, o sea, estudia su palabra, anda en los caminos de Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, para que vean. Y no importa que digan, ay, vale aleluyo. ¿Por qué creen que le dieran aleluyo? Nada más porque se dice ser aleluyo. No, pues se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Pero ahí va el hipócrita. Ahí también se dan cuenta. Dice que busca a Dios, pero mira cómo se conduce, cómo anda, de qué manera habla. Ese no anda en la verdad. Queridos amigos, consideremos esta palabra. Joás, prácticamente, él hacía lo malo y aborrecía la luz. Su madre fue, en este caso, ¿quién dijimos que era su madre? Sibia, ¿no? Sibia de Berseba, algo así. En hebreo es sierva, gama, gacela. Y su carácter tendría que ser un espíritu sensitivo. Tristemente Joás no heredó ese mismo espíritu sensitivo. A él no le importó ni un cacahuate y se entregó a la idolatría, en la hipocresía, y terminó matando a los profetas. Dios nos guarde hoy, queridos hermanos, de que nosotros al final terminemos mutilando el cuerpo, dividiendo o no guardando los mandamientos de Dios. Porque entonces todo lo que le iba a venir a esa generación también nos va a venir a nosotros. Y toda la sangre de cada justo se nos va a demandar. Tú que todavía no te entregas a Él, entrégate. Él es bueno. Al final de cuentas todo es pasajero. Todo va, todo viene. Pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Pongámonos sobre nuestros pies, queridos hermanos. Cerremos nuestros ojos con una buena actitud. Consideremos esta palabra de Dios, considerémoslas bien. De lo que el Señor nos quiere enseñar, hermanos. Solamente Él es el Rey de Reyes, hermanos. Nos conviene hacer caso, hermanos. Démosle la gloria, la honra solo a Él. Si Joás hubiese entendido que no era agradar al hombre, sino agradarle a Él, en otra posición hubiese estado. Seguramente le hubiera contádose como aquellos reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios.
De hecho, él cuando fue sepultado lejos de la casa de los reyes. Fue apartado. No era digno. Dispón tu corazón, querido hermano. Disponlo para que Dios cuente tu actitud y tú puedas llegar al cielo algún día. Puedas ver las calles de oro y así puedas estar eternamente con Él. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Ahí en tu lugar, hermano, alábale, alábale. Él lo que ve es el corazón, tu actitud con que te acercas al altar, es lo que importa. Para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Exalto, Cristo, mi Rey. La reunión con un fuerte aplauso, queridos hermanos. Amén, aleluya. Bendito eres, Jesús. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendice, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. A cada oyente, Señor, por favor. Bendícenos a nosotros también, Señor. Permite, Señor, que en nuestro corazón, Señor, nosotros podamos tener el corazón como David, Señor. Amén. No como Joás, Señor, que se entregó a la idolatría, Señor, que se entregó a los placeres de este mundo, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ve con lo que se van, Señor, y ven con los que se quedan, Señor, también. Amén, aleluya. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto.
Cristo, mi Rey. Dios te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga mucho. Amén, aleluya. Cuídense mucho. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Amén.